Se le denominan cómics a una forma de expresión narrativa en la que hay una mezcla de texto e imágenes para contar una historia. Se les ha llamado cómics porque esencialmente eran tiras cómicas hasta 1929. Los cómics surgieron procedidos de una larga tradición narrativa iconográfica en Europa y por un exuberante desarrollo de la ilustración en el seno de la industria periodística estadounidense, a finales del siglo XIX. Como cualquier otra forma de expresión creada por los medios de comunicación en masa, los cómics son unos productos industriales desde su creación hasta su difusión pública en ejemplares múltiples. Ese panfleto, todo ese dibujo va tomando una evolución donde ya no era únicamente informativo o informativo político, sino ya era diversión, e inician los cuentos, los cómics. Como digo, aquí pues le llamamos, anteriormente era un cuento, quiero una revista, quiero un cuento. El cómic existe como tal sin necesidad de su multiplicación y difusión masiva, y de hecho, el producto artesanal y único surgido del pincel o de la plumilla del dibujante lo es ya. Sin embargo, para que tal producto alcance la magnitud de la comunicación en masas, es necesario proceder a su reproducción en ejemplares múltiples, tarea propia de la industria periodística editorial. Cada país ha adoptado un término específico para designar esta expresión artística. Así, en Francia, las tiras dan lugar a bande dessinée o BD. En Italia, el término fumetti deriva de la palabra fumetto o humito, que designa el bocadillo. Los países anglófonos utilizan cómic y en España se alterna este término castellanizado con la palabra historieta, más globalizadora, utilizada asimismo en la América hispanohablante. En Portugal se utiliza el término cuadriños. Junto al nacimiento de la aventura épica, la principal novedad de la historia de los cómics de los años 30 fue la aparición de la modalidad editorial llamada comic book. Los comic books dieron un impulso enorme a la difusión del género. Se convirtieron en lectura predilecta de los soldados en campaña e incluso llegaron a utilizarse como manuales de instrucción militar. En esta era de adolescencia, el arte de los cómics podían juzgarse en un conjunto como productos culturales bastante candorosos y con un registro temático totalmente limitado. La espectacular emergencia de una nueva generación de superhéroes en sus páginas, así llamados por mostrar sus capacidades físicas sobrehumanas. El cómic es un fenómeno de ámbito mundial. A pesar de que históricamente alcanza su máxima expresión en Estados Unidos y Europa, hoy en día se le encuentra por donde sea, sobre todo en el país de Japón, donde se ha descubierto un gran fanatismo sobre él. Dentro de la animación japonesa, dentro del cómic japonés, me he dado cuenta de que hay historias muy viejas, muy antiguas, y apenas están llegando aquí a México, ¿sí? El manga se ha convertido en un referente específico en el campo de los cómics. Ha alcanzado una fama muy grande, no solo de manera artística, sino de manera industrial. Lejos de ser considerado un producto exclusivamente infantil o juvenil, el manga es un fenómeno que ha llegado a todos los círculos sociales, desde estudiantil hasta profesional. Siempre hay un tipo de historieta para cada tipo de audiencia, a través de subgéneros, específicamente diseñados para un determinado tipo de lector. La diversificación temática del manga, sobre todo a partir de la década de los 80, guarda una íntima relación con los cambios que ha habido en la sociedad japonesa. Las editoriales ofrecen títulos destinados a todo tipo de paladares, segmentando audiencias y estudiándolas cuidadosamente. La difusión internacional asentó el mercado exterior del manga, cuyo negocio fue expandiéndose fuera de Japón gracias a la renta de derechos de televisión y el cine, la edición de videos y el lanzamiento de videojuegos y otros productos. El universo del manga se ha extendido en todos los avances de tecnología de que dispone el sector del ocio, desde los juegos de rol y las videoconsolas hasta la colección de muñecos y maquetas a escala. El manga y su derivado, el anime, se han convertido en marcos en los que se proyecta un enorme negocio, pero también una intensa creatividad. Al margen de su comercialidad,
La violencia de sus personajes inició una polémica social, prolongada luego en todo el mundo. En líneas generales, se debatió acerca de los posibles efectos negativos del manga en jóvenes lectores, que fue relativo en Japón, un país cuyo bajísimo índice de criminalidad impidió fundamentar ese tipo de acusaciones contra la historieta. El manga se ha convertido en un medio ampliamente y socialmente aceptado por el público. Hoy en día se pueden encontrar tiendas donde se venden más historietas japonesas que estadounidenses. Ha sido una influencia grande en nuestra cultura y se ve que no va a ir a ninguna parte. Ha madurado y se ha convertido en un fenómeno que cualquier otra industria no ha podido alcanzar, y se ve que va a crecer más.